Presuntamente Maribel Guardia e Imelda Tuñón tuvieron un encuentro muy desafortunado. Ambas llegaron por el pequeño José Julián al colegio. Cuando Imelda vio a Maribel, la acusó de quererle robar a su hijo. Incluso llegó con policías de investigación. Se dice que el menor se vio en verdad muy afectado. Bienvenidos a un nuevo video de historias y traiciones. Hoy les traemos un relato que ha sacudido las redes sociales y los titulares de prensa. En esta ocasión, vamos a hablar de un conflicto familiar que nadie vio venir, el enfrentamiento entre dos mujeres muy conocidas en el mundo del entretenimiento. Un drama que involucra amor, traición y una batalla legal que ha dividido a la opinión pública. Cómo una relación tan cercana se convirtió en un campo de batalla. No se pierdan los detalles de esta increíble historia que tiene a todos hablando. Comencemos. Maribel Guardia, conocida por su sólida carrera en la televisión y el cine, se enfrentó a un desafío profundamente personal que cambiaría el rumbo de su vida. La actriz, que siempre había mantenido su vida familiar fuera del ojo público, se vio obligada a enfrentar una difícil situación que involucraba a su nuera, Imelda Garza Tuñón, y su nieto, José Julián, el hijo de su difunto hijo, Julián Figueroa. Lo que comenzó como una relación familiar común, marcada por el dolor compartido de la pérdida de un ser querido, rápidamente se transformó en un conflicto que afectó la vida de todos los involucrados. Tras el fallecimiento de Julián Figueroa en 2023, la vida de Maribel se vio sumida en un dolor indescriptible. Su hijo, quien era un pilar en su vida, dejó un vacío profundo, no solo en ella, sino en toda su familia. Sin embargo, a través de su nieto, José Julián, Maribel encontró una razón para seguir adelante. El niño, que había heredado muchas de las características de su padre, se convirtió en un símbolo de esperanza y continuidad para Maribel. Para ella, la relación con José Julián representaba una oportunidad de cuidar, amar y preservar la memoria de su hijo. Sin embargo, en la vida de Imelda, la situación era completamente distinta. Si bien había sufrido la misma pérdida, la forma en que la joven madre afrontó la tragedia fue diferente. Imelda, madre soltera, asumió la responsabilidad de criar a su hijo en medio de un contexto emocionalmente complejo. La presencia constante de Maribel en la vida de José Julián, aunque aparentemente bien intencionada, comenzó a generar fricciones. Las diferencias en su enfoque hacia la crianza del niño se hicieron cada vez más evidentes. Mientras Maribel veía en cada decisión la oportunidad de cuidar y proteger al niño, Imelda sentía que su espacio como madre estaba siendo invadido, lo que comenzó a generar tensiones entre ambas. Las diferencias de opinión entre Maribel e Imelda no se hicieron públicas de inmediato, pero las primeras señales de conflicto comenzaron a emerger en privado. Maribel, en su afán de proteger a su nieto, tomaba decisiones relacionadas con su bienestar que no siempre eran bien recibidas por Imelda. El amor de Maribel por su nieto era innegable, pero esa devoción parecía ser vista como un acto de control por parte de la joven madre. A pesar de que Maribel siempre insistió en que su único interés era el bienestar de José Julián, Imelda comenzó a sentir que sus intentos por criar a su hijo se veían constantemente cuestionados por la abuela. A medida que pasaban los meses, las tensiones fueron aumentando. La crianza del niño se volvió el epicentro de una disputa que se alimentaba de sentimientos contradictorios. Maribel, quien había perdido a su hijo en circunstancias desgarradoras, veía en José Julián una oportunidad para no solo proteger su legado, sino también para reconstruir un vínculo que había quedado roto. Para ella, el niño representaba una continuidad, una conexión con lo que había sido su vida antes de la tragedia. En contraste, Imelda veía en José Julián un ser que debía ser criado bajo su propio criterio, sin interferencias externas. La situación, que comenzó como una preocupación maternal, se transformó en una batalla emocional que ninguna de las partes deseaba. La tensión entre ambas alcanzó un punto culminante cuando, en enero de 2025, Maribel decidió dar un paso que sorprendería a todos. Presentó una denuncia legal contra Imelda, buscando asegurarse de que José Julián creciera en un ambiente que ella consideraba adecuado para su desarrollo. La denuncia fue un acto radical, motivado por la preocupación de Maribel por el bienestar emocional de su nieto. Según lo que luego se reveló, la actriz no tenía intenciones de arrebatarle la custodia del niño a Imelda, pero sí de establecer una serie de condiciones claras para garantizar que el niño fuera criado de acuerdo con lo que ella consideraba apropiado. El acto de presentar la denuncia
fue percibido por muchos como un reflejo del dolor profundo de Maribel, quien veía en la pérdida de su hijo no solo una tragedia personal, sino también una oportunidad de proteger lo que quedaba de él, su nieto. Maribel defendió su posición a través de un comunicado público, explicando que su principal motivación era el amor hacia su nieto y su deseo de garantizarle una vida feliz, alejada de los conflictos que habían marcado la relación entre ella e Imelda. A pesar de sus explicaciones, la noticia de la denuncia desató una serie de especulaciones en los medios de comunicación. Los seguidores de Maribel se dividieron entre los que consideraban que estaba actuando por el bien del niño y aquellos que la acusaban de intentar controlar la vida de Imelda. Los medios de comunicación, como era de esperarse, se hicieron eco de la noticia, especulando sobre la posible ruptura entre las dos mujeres y sobre cómo este conflicto podría afectar la vida de José Julián. Por otro lado, Imelda, que hasta ese momento había mantenido una postura reservada, reaccionó con sorpresa y dolor al enterarse de la denuncia. La joven madre nunca imaginó que su relación con Maribel llegaría a un punto tan crítico. Para Imelda, la situación era una traición. Sentía que estaba siendo atacada en su papel como madre y que sus esfuerzos por criar a su hijo, sin importar las dificultades, no estaban siendo respetados. El conflicto, que hasta entonces se había mantenido en el ámbito privado, se convirtió en un tema de discusión pública. El futuro de la relación entre Maribel e Imelda parecía incierto. Lo único claro era que, en medio de este conflicto, el niño José Julián era quien realmente necesitaba apoyo, amor y estabilidad. La batalla que se libraba entre las dos mujeres no solo afectaba su relación personal, sino que también ponía en riesgo el bienestar emocional del niño, quien se encontraba atrapado en una situación que aún no comprendía completamente. El capítulo inicial de esta historia no solo marcó el principio de un conflicto legal, sino también el inicio de una batalla emocional entre dos mujeres que, aunque unidas por el amor hacia un niño, parecían no poder reconciliar sus diferencias. Cuando Maribel Guardia presentó la denuncia legal contra su nuera Imelda Garza Tuñón, las repercusiones no tardaron en manifestarse. En cuestión de horas, la noticia se convirtió en un tema de conversación en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Maribel, quien hasta ese momento había sido vista como una figura maternal y carismática, pasó a ser el centro de críticas y especulaciones. Para algunos, su acción fue una muestra de amor profundo hacia su nieto, un intento por protegerlo de un entorno que, según ella, podría no ser el más adecuado. Para otros, sin embargo, su gesto fue interpretado como una forma de controlar la vida de su nuera, afectando no solo la relación entre ellas, sino también el bienestar del pequeño José Julián. La noticia de la denuncia sacudió la estabilidad emocional de Imelda, quien nunca imaginó que su relación con Maribel llegaría a este punto. Imelda, quien había asumido la difícil tarea de criar a su hijo como madre soltera, se sintió atacada y vulnerada. Había soportado la pérdida de su esposo, Julián Figueroa, y se había enfocado por completo en el cuidado de José Julián, su única razón para seguir adelante. La acusación de Maribel, entonces, fue un golpe doloroso y desconcertante. Imelda nunca había pensado que alguien tan cercano a ella, alguien a quien consideraba parte de su familia, llegaría a tomar una decisión tan radical. En su primera respuesta pública, Imelda compartió su dolor a través de sus redes sociales. En una serie de publicaciones, expresó su tristeza y frustración ante lo que consideraba una traición. Sus palabras, cargadas de emoción, dejaban entrever la desconexión que había comenzado a germinar entre ella y Maribel. Imelda escribió sobre las largas horas que pasó llorando, sobre cómo ella y su hijo estaban destrozados por la situación, y cómo nunca había imaginado conocer a alguien que pudiera ser tan cruel. En sus publicaciones, enfatizó que Maribel no había tenido la decencia de enfrentarse a ella directamente, algo que, según Imelda, demostraba la falta de consideración y respeto hacia su rol como madre. La tensión entre las dos mujeres no solo afectaba su relación personal, sino que también comenzaba a extenderse a sus respectivos círculos sociales. Los amigos y seguidores de Maribel se dividieron en dos bandos. Algunos defendían su derecho a intervenir en la vida de su nieto, dado el dolor que sentía por la pérdida de su hijo y su deseo de asegurar un entorno saludable para el niño. Otros, en cambio,
veían la denuncia como un acto egoísta, una manera de imponer su voluntad sobre la vida de Imelda y su derecho a ser madre. En el caso de Imelda, el apoyo se mostró en menor medida, pero muchos de sus seguidores se solidarizaron con ella. Para ellos, el hecho de que Maribel hubiera llevado la situación a los tribunales representaba una injusticia. Imelda era vista como una madre que, a pesar de las dificultades, estaba haciendo todo lo posible por criar a su hijo en un ambiente lleno de amor. La denuncia de Maribel parecía, desde esta perspectiva, un acto desmedido que no solo afectaba su integridad como madre, sino también la estabilidad emocional de José Julián. Los medios de comunicación, en su afán por cubrir todos los ángulos del conflicto, no tardaron en intensificar el drama. Los programas de espectáculos dedicaron espacios enteros a analizar cada detalle de la disputa. Algunos presentadores defendían la postura de Maribel, argumentando que, al ser abuela, tenía derecho a intervenir en la crianza de su nieto, sobre todo después de la muerte de su hijo. Otros, por el contrario, criticaban el acto de la denuncia, considerando que Maribel estaba excediéndose y quitándole el protagonismo a Imelda como madre. Los tabloides fueron especialmente incisivos. Las historias de fondo sobre la relación entre Maribel e Imelda, que hasta ese momento habían permanecido en la intimidad de la familia, comenzaron a salir a la luz. Los rumores sobre desacuerdos previos, discusiones en reuniones familiares y comentarios poco amistosos entre ambas mujeres alimentaron aún más el morbo mediático. Los detalles de la denuncia, aunque inicialmente vagos, fueron interpretados de diferentes maneras. La declaración de Maribel de que su principal motivación era proteger la integridad de su nieto se convirtió en un tema de debate. Mientras algunos la interpretaban como un acto altruista, otros lo veían como un intento por ganar el control de la situación. En este ambiente de tensión, Imelda también enfrentó el peso de las críticas. A pesar de las muestras de apoyo que recibió, hubo quienes señalaron que su respuesta emocional había alimentado la disputa. La publicación de su tristeza en redes sociales fue vista por algunos como una estrategia para ganarse la simpatía del público, aunque en su defensa, Imelda aseguraba que no buscaba nada más que proteger a su hijo del dolor emocional que podía causar este conflicto. En sus publicaciones, Imelda resaltaba que no entendía cómo Maribel, alguien a quien ella había considerado una figura materna, podía actuar de esa manera sin consultar o entender su perspectiva. El caso no tardó en atraer la atención de expertos en relaciones familiares y psicólogos, quienes comenzaron a ofrecer sus opiniones sobre cómo este conflicto podía afectar la vida de José Julián. Muchos de ellos advirtieron sobre el daño emocional que podía ocasionar un proceso legal en un niño tan pequeño. La posibilidad de que el niño se viera atrapado en un entorno de tensión y enfrentamientos podría, según los especialistas, afectar su desarrollo emocional y psicológico. Los expertos sugirieron que lo más sano para José Julián sería que ambas partes trabajaran juntas, dejando a un lado las diferencias para centrarse en el bienestar del niño. A pesar del dolor y la confusión que atravesaban Maribel e Imelda, la realidad era que ninguna de las dos podía escapar del juicio público. La situación se había convertido en un tema que trascendía el ámbito privado, y el futuro de la relación entre las dos mujeres y la crianza de José Julián dependía no solo de su capacidad de resolver sus diferencias, sino también de cómo lidiarían con la presión externa. Sin lugar a dudas, el conflicto entre Maribel e Imelda se había convertido en uno de los más complejos y mediáticos de la escena pública mexicana, donde el amor familiar y los intereses personales se entrelazaban de manera dolorosa. A medida que el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón tomaba fuerza, la situación fue escalando de una disputa familiar privada a una batalla legal abierta. La denuncia presentada por Maribel contra su nuera no solo generó controversia en los medios, sino que también puso a ambas mujeres frente a un proceso judicial que definiría la manera en que se manejaría la crianza de José Julián, el pequeño hijo de Julián Figueroa. Lo que comenzó como una preocupación materna de Maribel por el bienestar del niño se convirtió en una lucha por el control sobre su futuro, y todo ello ocurrió en un contexto de enorme presión mediática. El primer paso en este proceso fue la presentación formal de la demanda. Maribel, a través de su equipo legal, solicitó medidas cautelares que aseguraran que José Julián estuviera en un ambiente que ella consideraba adecuado para
para su desarrollo emocional y psicológico. Aunque la demanda no implicaba una petición de custodia total del niño, Maribel sí buscaba establecer ciertos acuerdos sobre su bienestar y la forma en que debían gestionarse las visitas y responsabilidades de los padres. Según los documentos presentados, la actriz alegaba que había razones para creer que el entorno que Imelda proporcionaba a su hijo no era el más óptimo, especialmente a raíz del dolor emocional que todos habían experimentado tras la muerte de Julián Figueroa. Por otro lado, Imelda, quien se sintió profundamente atacada y desbordada por la situación, se vio obligada a responder legalmente. Inicialmente, la joven madre había optado por no hacer comentarios públicos, tratando de proteger su vida privada y la de su hijo del escrutinio mediático. Sin embargo, frente a la denuncia de Maribel, Imelda recurrió a su equipo de abogados para defender su derecho a criar a José Julián como mejor lo considerara. Imelda sostenía que, como madre biológica, tenía el derecho absoluto de tomar decisiones sobre la vida de su hijo y que las intervenciones de Maribel eran un reflejo de un control excesivo que no correspondía. El proceso judicial comenzó con una serie de audiencias preliminares. Durante las primeras sesiones, ambas partes presentaron sus versiones de los hechos ante el juez. Maribel, visiblemente afectada por la pérdida de su hijo, habló sobre su dolor y su necesidad de estar más cerca de su nieto. Explicó que había tomado la decisión de presentar la denuncia debido a su preocupación por el bienestar de José Julián, un niño que, según ella, estaba atravesando una situación emocionalmente compleja, exacerbada por la ausencia de su padre y los cambios constantes en su entorno familiar. Por su parte, Imelda argumentó que su hijo estaba siendo criado en un hogar lleno de amor y que ella estaba haciendo lo mejor posible para lidiar con la tragedia de la muerte de su esposo. En su defensa, Imelda destacó que había asumido sola la responsabilidad de cuidar a José Julián y que su enfoque se centraba en la estabilidad emocional del niño, sin la interferencia de otras personas. Imelda insistió en que Maribel no había comprendido el sufrimiento que ella estaba atravesando como madre, ni la importancia de respetar su autonomía en la crianza del niño. El juez, ante el complejo panorama, decidió que lo más importante era proteger los derechos de José Julián y asegurar que creciera en un ambiente adecuado. En ese sentido, se ordenaron evaluaciones psicológicas para todas las partes involucradas, incluidas las visitas a la casa de Imelda, para determinar si había algún riesgo para el bienestar del niño. Estas evaluaciones fueron realizadas por profesionales en psicología infantil, quienes entrevistaron a Imelda, Maribel y, en ocasiones, al propio José Julián. Los informes sobre estas evaluaciones fueron cruciales para las decisiones del juez, quienes se basaron en ellos para determinar si sería necesario tomar medidas adicionales para garantizar la estabilidad emocional del niño. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba lentamente, pero las tensiones entre Maribel e Imelda no disminuían. El ambiente que se vivía durante las audiencias era tenso y a menudo cargado de emociones. Ambas mujeres se encontraban constantemente bajo el escrutinio público. Maribel, acostumbrada a ser una figura pública, tuvo que lidiar con los constantes comentarios de los medios que especulaban sobre su relación con su nuera y su motivación para presentar la denuncia. Aunque muchos de sus seguidores seguían apoyándola, hubo quienes comenzaron a cuestionar sus decisiones, sugiriendo que su dolor la estaba llevando a tomar decisiones impulsivas. Por otro lado, Imelda, que había preferido mantener su vida personal en privado, se vio obligada a enfrentarse a la exposición mediática. Las entrevistas y comentarios en los programas de espectáculos continuaron alimentando la controversia. La joven madre, visiblemente afectada por el proceso legal, compartió con sus seguidores en redes sociales que no entendía cómo había llegado a esta situación y que lo único que deseaba era ser una buena madre para su hijo. A medida que avanzaba el proceso, los rumores sobre la resolución del caso comenzaron a circular. Algunos medios sugerían que Maribel lograría obtener una serie de medidas que le permitirían tener más influencia sobre la vida de su nieto, mientras que otros indicaban que Imelda sería capaz de mantener su custodia sin más intervenciones. El impacto emocional de esta disputa era evidente en las dos mujeres. Mientras tanto, en el ámbito público, los medios de comunicación continuaron cubriendo la historia de la resolución,
aunque de una manera más reflexiva. El drama había llegado a su fin, pero muchos periodistas comenzaron a destacar la importancia de los acuerdos familiares y el respeto mutuo en situaciones de este tipo. Algunos expertos en derecho de familia aprovecharon la cobertura mediática para hablar sobre cómo los conflictos familiares pueden afectar el bienestar de los niños y cómo el sistema legal puede ofrecer soluciones equilibradas cuando las relaciones se deterioran. La historia de Maribel e Imelda se convirtió en un caso emblemático sobre las complejidades de las relaciones familiares, la custodia y los derechos de los padres, abuelos y otros miembros de la familia. La resolución final, que permitió tanto a Maribel como a Imelda continuar siendo figuras importantes en la vida de José Julián, demostró que el amor familiar puede superar incluso los desafíos más difíciles, siempre y cuando exista el deseo de llegar a acuerdos y respetar los límites.